UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Provincia de Santa Fe. Continuamos con el programa, último bloque de este año 2017, y queríamos despedirnos de este Nota22.com Televisión con un tema trascendente que se desarrolló la semana próxima pasada, el día viernes, la causa Baraldo. Para ellos contamos en nuestros estudios con la presencia siempre distinguida para este programa de el gran penalista santafesino, el doctor Eduardo Hauchen, y con la doctora Alejandra Forte. Doctores, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias a ustedes. Como decía, se desarrolló el día viernes próximo pasado una audiencia, una maratónica audiencia, donde los doctores pidieron el cese de prisión en esta causa Baraldo. Para que el público que está del otro lado, o la provincia, se entere, en esta causa se desarrolló por unos hechos que se investigan en la ciudad de Esperanza, víctimas un menor de edad, y estaban acusados sus abuelos y un tío del menor. ¿Qué nos pueden decir al respecto, doctora? ¿Qué análisis hace de la investigación que se realizó en torno a los hechos que se investigan en esta causa, ¿no? Bueno, básicamente creo que la investigación tiene dos déficits fundamentales. Uno tiene que ver con la falta de objetividad, que la perdió a muy poco de comenzar la investigación, digamos, inmediatamente después de haber efectuado la denuncia la madre del menor. Ya comenzaron los problemas, tanto respecto de la falta de objetividad como de la pérdida de la eficiencia en la investigación, porque se han dilapidado recursos, materiales, humanos, de todo tipo, sobre todo porque se ha utilizado un espacio, un ámbito como es el del Poder Judicial para resolver lo que nosotros entendemos son cuestiones que deberían ser resueltas en otro ámbito, que es el de la salud mental. Creemos que una investigación adecuada hubiera rápidamente arribado a la verdad de los hechos, que es que este menor ha sido, sí, víctima, pero no de los hechos que se le atribuyen a nuestros defendidos, sino de una manipulación psicopática. Y esto, incluso con los elementos que hay en la causa, en el legajo de investigación, se podría haber descubierto y darle la respuesta adecuada. Usted dice que hoy en el estado que está la causa y con los elementos que constan en la carpeta judicial, se podría haber demostrado la tesis que ustedes sostienen, más allá de que sí, en el devenir del juicio ustedes, con las pruebas que calculo aportarán, van a demostrarlo. Exactamente. O sea sí, que sí, hoy con los elementos la causa se podría haber desechado. Exactamente, sí. Es grave lo que dice. Es grave, pero bueno, de todas maneras vamos a tener que arribar al juicio oral, que es lo que nosotros ansiosamente esperamos que suceda. Un juicio oral que tuvo su comienzo, 2 o 3 jornadas, se paralizó, sí, varias incidencias de las partes, digo, ustedes como abogados defensores, también de los querellantes. Sí, digamos, el juicio se paralizó en virtud de diversos pedidos de recusación que hizo la querella y en algunos casos que adhirió la Fiscalía, el MPA. Eso determinó que a la postre, por vencimiento de los plazos, se declarara la invalidación del juicio. Luego las incidencias en relación a los pedidos de cese de prisión preventiva y demás son cuestiones que corrían por cuerdas separadas, pero la invalidación del proceso se produjo por el vencimiento de los plazos en virtud de las maniobras dilatorias. Así lo ha dicho tanto los jueces de primera instancia como también la Cámara. Maniobras dilatorias meramente llevadas adelante tanto por la parte acusadora, tanto por la querella como por la Fiscalía. Sí, una resolución judicial de la Cámara de Apelación, creo que, no me acuerdo qué sala era, pero bastante lapidaria en cuanto a los contenidos de la misma, ¿no? Sí, en la última resolución que emitió la Cámara era referida a una queja y una inhibitoria, sorprendentemente, que fue deducida en la Cámara de Apelaciones,
que fueron luego ambos pedidos desistidos por la querella, y mereció en un párrafo aparte, digamos, en los considerandos de la resolución de la Cámara, llamando la atención sobre estas maniobras de la querella. Doctora, para después entrar específicamente, voy a hablar con usted de patología, doctor, pero antes que nada quería hacer esta aclaración para que la gente entienda que está del otro lado. El cese de prisión, usted si le puede explicar a la gente por qué se da, cómo se da, es automático, no es automático. Usted hizo referencia a que hubo una serie de planteos en cuanto a los pedidos que ustedes hicieron que demoró la tramitación de esta audiencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? En cuanto al cese de prisión que pidió la defensa, tiene que ver con el cumplimiento de los plazos. Eso es tal como lo establece el Código Procesal Penal de Santa Fe. El entendimiento que, digamos, la opinión de la defensa, y así lo hemos sostenido, es que se producen de modo automático. Por el mero vencimiento de los plazos ya corresponde dictar el cese de prisión. En el caso de 2 de los imputados ya habían cumplido, uno de ellos holgadamente los 3 años. 3 años de prisión preventiva. Más de 3 años de prisión preventiva, bueno, por cuestiones absolutamente privadas de esta persona. Él prefirió que continuara el juicio y que, ventilándose el juicio, digamos, pudiera, parece loco decirlo, pero demostrar él su inocencia, cuando nosotros simplemente tenemos que, en todo caso, refutar las pruebas de cargo. Pero bueno, nos hemos visto en esa tarea, en esa empresa. La abuela, digamos, que también está imputada, venció también por el cumplimiento de los 3 años de la prisión preventiva, también se venció el plazo. Y por último, el tío del menor, supuesta víctima, cumplió 2 años de prisión preventiva. Como no se pidió a tiempo la prórroga, oportunamente, lamentablemente para la acusación, se perdió la posibilidad de solicitar la prórroga. O sea que ni fiscalía ni querella pidieron la prórroga de la prisión preventiva. No, en este último caso del tío. En realidad la pidieron extemporáneamente. Intentaron solicitarla el mismo día de la audiencia que nosotros habíamos solicitado el cese, pero ya estaban claramente vencidos todos los plazos. Sí. Eduardo, hiciste referencia en un reportaje que pudimos acceder a patologías. Hablaste de patologías en relación a los 3 imputados, una cuestión que resulta trascendente a los efectos de poder entender de qué se trata este delito, que de por sí son delitos graves, y en cuanto a esta palabra que vos haces mención, resultan trascendentes para poder probarlos. ¿Qué hace referencia cuando hablas de patología, para que la gente que está viéndonos pueda entender esto? En realidad, el tema con relación a los 3 ciudadanos que están encausados y que nosotros defendemos, yo hice una alusión a ver, de lo que yo hablo es de la inverosimilitud del hecho, de la absoluta, haciendo referencia a la absoluta inverosimilitud del hecho, desde todo punto de vista. Esta inverosimilitud, en sentido lato, como dijo la doctora, si bien en el juicio la vamos a probar, pero de forma hasta el hartazgo, y de forma desbordante, como ella bien dijo, surge desde el primer día. Esto es lo vergonzoso, de este caso. Obviamente que mucho más vergonzoso es cuando, frente a un hecho que el sentido común indica que resulta absolutamente inverosímil, imposible, se haya empecinado y se haya encarcelado a 3 personas sin el más mínimo sustento, sin ningún sustento probatorio, más
que no sea exclusivamente, a ver, la palabra de la madre al hacer una denuncia, que ¿qué dice en la denuncia? Que su hijo pequeño le habría dicho tal cosa. O sea que cuando va el niño a declarar en cámara Gesell, que ya de por sí es un procedimiento en el cual no hay intervención y no se puede indagar, el niño en la cámara Gesell dice, en las 2 cámaras Gesell que se le hicieron, dice muy pocas palabras. No me voy a poner a analizar ahora acá porque eso va a ser materia en el juicio, va a ser materia de análisis fundamentalmente, no solamente por nosotros, sino especialmente por los psicólogos, delegado técnico. Ustedes tenían un delegado técnico, ¿no? Sí, el psicólogo Pablo Brisiler, pero, a ver, más allá de la capacidad del psicólogo Brisiler como delegado técnico, en esta causa van a declarar algo así como, te puedo decir en este momento, no le quiero errar, pero más de una docena en total, de psicólogos y psiquiatras. El procedimiento de la cámara Gesell ya está mal hecho. La forma de proceder está mal hecha. Lo cual sale ustedes están atacando de validez el tema de la cámara Gesell. Sí, por supuesto. O sea, el hecho de haber hecho mal el procedimiento por parte de los psicólogos inexpertos que la han realizado, ya de por sí que significa que ni siquiera esas poquitas palabras que el niño dijo y que con toda evidencia en esas poquitas palabras surge hasta para el neófito que está repitiendo de memoria palabras que le han sido impuestas. Bueno, eso es lo único que hay. Con eso, y nada más que con eso, se privó de la libertad a su abuelo, a su abuela, y un año después, a su tío. Pero vamos al siguiente. Más allá del defecto de procedimiento, pero no estoy hablando para que la gente entienda de una cuestión meramente formal. Es decir, estoy hablando de un procedimiento... Claro, una cuestión procedimental propia de la diligencia probatoria. Sí, un procedimiento que tiene su técnica para que resulte fructífero. Porque no nos olvidemos que por eso mismo, para no revictimizar al menor, bueno, se ha implementado toda esta forma indirecta de que se lo entreviste o se le haga preguntas. Sí, a través de profesionales específicos que están presentes en ese tipo de diligencia, ¿no? Exacto, que generalmente es un psicólogo. Pero para tomar una cámara Gesell hay que ser un psicólogo especializado. Porque es un acto muy especial, que si no se está especializado, y aún así yo diría que como en todos los ámbitos de la vida, aún cuando se esté especializado, porque uno puede ser máster en economía, sí, en Cambridge, o se puede ser máster en derecho, y en el terreno empantanarse. Sí. Es decir, además de ser psicólogo, especialista, hay que tener mucha experiencia, porque si no la cuestión no va a resultar fructífera. Acá es blanco o negro. Sí. Es decir, o el acto que se va a abordar, de la forma que se va a abordar una entrevista de un menor que supuestamente dice o se dice que ha sido víctima de un abuso sexual, es un tema muy delicado. Se tiene que ser especialista y conocedor y experto.
porque si no, el resultado es absolutamente nefasto, como ocurrió en este caso. Y seguirse protocolos. Doctora, Claro. Esta consulta que tiene que ver más a lo humano en relación a sus clientes, ¿qué conceptos tienen ellos hoy en la localidad de Esperanza? ¿O tenían al momento de su detención y tienen hoy? Bueno, Digo esto porque tiene mucho que ver en el sí. devenir de un montón de cosas, ¿no? Sí. La familia Baraldo, puedo decir el apellido porque bueno, ya es de público conocimiento. Por familia me refiero a nuestros 3 defendidos, es decir, el padre, la madre y 3 de los hijos, la excluyo a la denunciante. El círculo familiar, sus propios hermanos, sobrinos, primos, compañeros de trabajo y vecinos, todos conocen el don de gente de estas personas, conocen y saben de la inocencia de estas personas y de la falsedad de la denuncia y cuáles son los intereses o beneficios secundarios que habría detrás, que los vamos a probar nosotros en el juicio, que habría detrás de esta denuncia. No obstante, obviamente que una acusación de un delito tan aberrante produce una mella en el honor que es muy difícil de reparar, o bueno, directamente es irreparable. Esto los ha afectado no solo, digamos, a nivel emocional, económico, por supuesto. Es gente de trabajo, gente de clase media baja. Tengo entendido que estamos hablando de una persona, el abuelo tiene cercanos a los... Casi 60 años, trabajaba en una bicicletería. Y la abuela también... La abuela también empleada administrativa en una empresa, pero empleada administrativa meramente, digamos, no tiene un cargo gerencial, ni mucho menos, una empleada más. Con mucha antigüedad y mucha experiencia y muy buen concepto de todos sus compañeros y de sus superiores, pero bueno, es gente de trabajo, básicamente eso. Y bueno, en general, digamos, cuentan con el apoyo, salvo casos aislados de alguna que otra persona que sin tener los conocimientos sobre los hechos, sobre la causa, sale a opinar, digamos, porque sí, infundadamente, o embanderándose en esta cuestión, digamos, pseudo progresista ahora de defender, digamos, intentan o hacen creer que defienden los derechos del niño, cuando en realidad, si no se dan cuenta, están precisamente defendiendo a quien está perjudicando al menor. Yo lo vuelvo a decir, este chico ha sido víctima, pero de una manipulación psicopática. No ha sido víctima de los hechos atribuidos a nuestros defendidos, no ha sido víctima de nuestros defendidos, sino víctima precisamente de la denunciante, de quien debía protegerlo, y de su concubino, de su entorno, no de nuestros pupilos. Eduardo, de ahora en adelante, ¿cómo sigue esta causa que ha tenido trascendencia en los medios? Digamos, hasta trascendencia provincial, cuáles son los pasos a seguir, qué tienen pensado ustedes en relación a la fecha de realización del juicio. Sé que han tenido interés en promoverlo y en que esto, lo dijo la doctora, que el cliente de ustedes quería que se pruebe su inocencia o en todo caso que se lleve adelante el juicio para poder probarla, más allá de que no es una carga que tengan ustedes. ¿Qué sigue de ahora en más? Bien, como la doctora un poquito lo adelantó ya, lo que ocurrió acá procesalmente es que debido a ciertas circunstancias, el juicio oral es continuo, debe ser continuo. Es un principio general y una característica esencial. No puede detenerse por diferentes fundamentos, porque precisamente tiene que realizarse de esa manera a los fines de que por su propia naturaleza exista la concentración y la inmediación en la memoria de los jueces y de todos los sujetos procesales. De ahí que digamos, la interrupción en cuanto a la continuidad sea excepcional.
Como ya se adelantó, el juicio comenzó, pero prácticamente podemos decir que en lo que está programado en dos aspectos. En cuanto a cantidad probatoria entre las dos partes, y prácticamente se debe haber hecho un 2%. Porque cuando nosotros interrogamos ahí a la primera que declaró, por supuesto, la madre, que no quedó muy bien parada, por supuesto, ahí nomás ya naturalmente la parte quedó incomodada. Estoy hablando de la parte, si se quiere, la denunciante. La denunciante mismo, pero me estaba refiriendo más que nada a la parte del Ministerio Público Fiscal y de su propio abogado, que son los que vienen entorpeciendo la cuestión, entorpeciendo inexplicablemente la cuestión, desde que yo tomé la causa tarde. Sí, ese fue el eje de los planteos de ustedes también al contestar al momento de que el expediente se elevó para que lo resuelva la Cámara en relación a las excusaciones que se habían planteado o algo por el estilo, ¿no? Según tengo entendido y según trascendió en los medios, ¿no? Exacto. Ahí mismo, sin contar, no vamos a entrar porque si no se alarga el tema, pero quiero destacar esto, la actitud entorpecedora de la parte acusadora, por decir acusadora en general, tanto querellante como fiscal, fue siempre entorpecedora, siempre, pero a un nivel agotador y siempre con planteos absolutamente irracionales y absurdos. Yo planteo esto rápidamente, dije ya varias veces, públicamente, en las audiencias y en otros medios de prensa, rápidamente, que llama la atención, porque esto jamás se ha visto, que el propio actor, y lo digo con palabras genéricas de derecho procesal para que la gente y el resto de los colegas entiendan. Actores quienes como si fuesen un proceso civil, acá es lo mismo, y con mayor acento todavía por tratarse de un funcionario público, que es el fiscal, pierda a tal punto la objetividad que en vez de pretender el progreso hacia adelante en la investigación y en el juicio, ponga palos en la rueda. Y a la inversa, seamos nosotros, los de la defensa, lo que queremos que se realice el procedimiento y el juicio cuanto antes, normalmente. Sí, acorde a las garantías constitucionales. Normalmente, porque tenemos todas las pruebas a favor. Es decir, que no, en realidad, esto resulta tan absurdo, porque si vamos al inicio, cuando comenzó el programa, ya lo dijo la doctora, y lo repito, este juicio no debió existir. Falta de objetividad y pérdida de eficiencia. La inverosimilitud, Germán, la inverosimilitud, el hecho es inverosímil, no puede existir nunca, más allá del pésimo procedimiento realizado en las cámaras GESEL, en la evidente mala fe de la denunciante, en la evidente falsedad, nunca puede existir que un abuso sexual cometido por un abuelo contra un nieto, como yo digo, sí existen. Sí hay casos que sí. Sí. Como puse el ejemplo el otro día, a lo que usted refería. A las patologías. Claro, o sea, lo mismo que el homicidio de un padre a un hijo o de un hijo a un padre. Es lo más extraño que sucede en la naturaleza humana. Porque va precisamente contra esos instintos. Los instintos más profundos que tienen los hombres y el ser humano. El ser humano en general. Que viene por un mensaje genético ancestral, a lo que se le agrega a los culturales adquiridos. Claro. Que forma un nexo afectivo, no solamente afectivo, sino además que hasta instintivo. Va contra el propio instinto
A ver si la gente... Yo quiero que la gente entienda esto. Va contra el propio instinto natural. Va contra el propio instinto natural entre la relación padre-hijo. ¿Qué dice cada padre? ¿Qué decimos todos los padres? Yo daría la vida por mi hijo. Sí, sí. Esto es un dicho popular, universal. Ahora, es un dicho sincero. Natural. La cual no quiere decir que todo no es una verdad absoluta. Sí. Primero. Segundo, que sí hay padres, hay casos excepcionales y lo ha existido siempre a lo largo de toda la historia. Ahora bien, para que suceda algo contrario a esa universalidad, solamente se puede dar y se dan cuando en alguna de las dos, o sea, me estoy refiriendo al agresor. En alguno de los dos ¿Hay alguna? personas imputadas, dicen. O los imputados. No, en el conflicto, en el hecho en sí, o sea, vamos a suponer, el homicida, Uh-huh. sea el padre o sea el hijo, o sea, un abuso sexual, porque estamos hablando analógicamente de lo mismo. Sí, sí. Para que un padre abuse sexualmente de su hija o de su hijo de 5, 6, 7 años, o para que un abuelo abuse de su nieto de 6, 7, 8 años, significa que yendo contra naturaleza se da porque existe una patología absolutamente extrema que lo conduce a eso. Eso es lo que usted iba y hacía referencia, doctor, el otro día. A eso, es lo que lo quería llevar yo para que la gente entienda, y creo que se comprendió perfectamente. Será cuestión de análisis y debate en el juicio oral que seguramente se va a estar desarrollando el año que viene. Hay cuestiones que deben ser abordadas. Eduardo, doctora Forte, muchas gracias por venir, por contarnos este caso. Nos quedamos sin tiempo. Nos vemos ya el año que viene con más Nota22.com Televisión. Muchas gracias por estar al otro lado. Gracias. Gracias.